Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 22 horas por Canal Rural en nuestro programa El Estado que Viene. Bueno, allí, como siempre, analizamos distintos temas, charlamos con nuestros invitados, cambiamos ideas y por sobre todas las cosas llevamos información a los que nos ven que son extremadamente interesantes y que muchas veces no se tocan en otros programas de televisión, donde hay otro tipo de acción, pelea o circunstancias por allí no muy positivas que digamos, pero nosotros buscamos las alternativas que le puedan decir a la gente que hay un camino para transitar, que hay una salida para hacer, cosa que estamos convencidos que la Argentina puede. Bueno, y hoy vamos a hablar de comercio exterior, un tema apasionante y necesario para nuestra Argentina, porque sin comercio exterior es muy difícil incrementar nuestra producción. Y bueno, y para ello lo hemos llamado a un experto en el tema, Gabriel Sueldo, licenciado en Comercio Internacional. ¿Cómo te va, Gabriel? Un gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Carlos? El gusto es mío. Un placer estar en tu programa. Gracias, gracias, muy amable. Bueno, yo te presento como un experto porque sé que lo sos y que tenés toda una expertise. Alguna vez lo hemos compartido juntos cuando yo era ministro de la Producción. Recuerdo la tarea que vos hacías desde la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales de la provincia de Buenos Aires y la tarea que hicimos en las distintas casas de la producción que teníamos en muchos lugares del mundo, y a partir de allí lanzábamos los productos de la provincia de Buenos Aires al mundo con muy buen resultado y con muy buen interés de la gente que participaba. Contanos un poco, ¿cómo ves hoy la situación del comercio internacional en nuestra República Argentina? A ver, el tema es sumamente complejo debido a que no lo podemos limitar solamente a la Argentina, sino que el comercio mundial se ha visto afectado por la pandemia con una caída abrupta, ¿cierto? O sea, en todos los países del mundo se ha producido una retracción del comercio durante todo el año pasado. Esto ha llevado a ver, bueno, cómo enfrentamos estos nuevos desafíos, o sea, la pospandemia, porque en algún momento esto se va a acabar, ¿no es cierto? Ya este año se está vislumbrando, debido a los planes de vacunación mundial, uno ve en Europa cómo se están desregulando, cómo se están liberando todas las actividades productivas y comerciales. Lo mismo acá. Entonces, como característica de esto, inicialmente ha habido una caída del comercio mundial, una caída de los precios internacionales, una interrupción de las cadenas de valor, proteccionismo, se ha aumentado el proteccionismo. No nos olvidemos que hoy estamos viendo a Biden, pero hasta hace poco estuvo Trump enfrentando una guerra muy fuerte con China y mantiene siempre una puja comercial con la Unión Europea también. Eso ha llevado, por un lado, el proteccionismo que ha puesto los Estados Unidos al comercio mundial, que a veces no está solo dado, a veces uno piensa, suben los derechos de importación, no, que a veces tienen medidas pararancelarias o sanitarias que afectan al comercio. China, por su parte, le ha respondido a Estados Unidos muy inteligentemente, porque Estados Unidos se retiró del Acuerdo Transpacífico, para lo cual China entonces, la respuesta fue avanzar en una zona de libre comercio en el Asia-Pacífico. ¿Con quién? Con los países del ASEAN. O sea, los países del ASEAN han conformado junto, esto es una novedad, es muy importante tener en cuenta porque el mundo se dirige hacia allí ahora. El 30% del comercio mundial está allí. Los países del ASEAN, o sea, Vietnam, Singapur, Malasia, etcétera, son 10 países junto con, acá está lo diferente, Japón, China y Corea del Sur. Ahí tenemos 13 países, más Australia y Nueva Zelanda, han firmado lo que se conoce como el RCEP, una zona de libre comercio allí entre ellos. Fue la respuesta a Trump, cuando Estados Unidos se retira Perdóname, a lo que voy con esto es... Sí, no, pero simplemente una acotación. Esta zona de libre comercio que estás mencionando junta
muchos millones de habitantes y producciones altamente significativas. El 30% del comercio mundial está allí. El 30% del comercio mundial. Es impresionante, es impresionante. Ahora estos países tienen que ir ratificando lo que han firmado, ¿no es cierto? Entonces esta fue la respuesta de China, más a su vez China avanza con la ruta de la seda, ¿no es cierto? Para integrarse a la vieja ruta de la seda, la reactivada, La vieja ruta de la seda, correcto. Para facilitar todo su comercio con el resto del mundo. Entonces a lo que voy es que, ¿qué le queda a la Argentina? O sea, tendríamos que apostar al regionalismo. En un momento se quiso hacer una zona de libre comercio de Alaska, Tierra del Fuego. ¿Recordás cuando vino Bush a Mar del Plata, que quería hacer el ALCA? Y entonces, en ese momento, entre Argentina, Brasil, Venezuela, dijeron no al ALCA, ¿no es cierto? Yo coincido con el no al ALCA. Lo que pasa es que no podemos quedarnos en no y no hacer nada más. Sí hay que incentivar, estimular, fomentar el regionalismo. Yo creo que el regionalismo hoy ya no es una opción, es una necesidad. Entonces habría que conformar una zona de libre comercio de México a Tierra del Fuego. De México a Tierra del Fuego. A ver, para que se entienda, nosotros acá tenemos el Mercosur, pero en América Latina hay una serie de bloques, ¿no es cierto? Chile y otros países tienen la que sale al Pacífico, la Alianza del Pacífico, Colombia y unos países tienen el Pacto Andino o Comunidad Andina de Naciones, países centroamericanos tienen el Mercado Común Centroamericano, y entonces hay acuerdos entre Chile y el Mercosur, entre el Mercosur y Colombia, el Pacto Andino. No, por favor, habría que hacer una gran zona de libre comercio de México a Tierra del Fuego, facilitar totalmente, apostar a la región. O sea, Europa tiene su Unión Europea, Estados Unidos con Canadá y México, Asia se ha fortalecido. No podemos quedarnos sin ver lo que está pasando. Hay que apostar a la región. Gabriel, mira, te voy a hacer una acotación. Me la vas a contestar en el bloque, en el próximo bloque, ¿no? Que es la siguiente. Ese concepto tuyo de regionalismo, que se vincula de México hasta Tierra del Fuego, implica un fortalecimiento de la relación de los países entre sí, pensando a su vez en la comercialización con países como es el ASEAN, o es solamente tu planteo una posición de compacto, es el de regiones sin pensar en lo que para mí es el futuro más inmediato, que es el Asia-Pacífico? Pero no me lo contestes ahora, en el próximo bloque. Bueno, ahora viene la respuesta. ¿Es el regionalismo una cosa solamente como región? ¿O es una compactación, como alguna vez se pensó entre Brasil y Argentina en su comercio con China, para su relación con el Asia-Pacífico? A ver, apostar a la región nos favorecería mucho porque nosotros proveemos de productos primarios al Asia-Pacífico o a Europa y proveemos de industria a América Latina. Entonces, por un lado, favorecería el incremento de la comercialización y por ende de la producción industrial argentina. Por otro lado, no implica apostar a la región, que la región se debería cerrar. No, de ninguna manera. Fortalecer la región y sí, desde ya con miras al Asia-Pacífico y a los otros bloques, ¿no? Desde ya, no apuesto a regionalismo, no significaría cerrar, ¿no es cierto?, abroquelarse. Pero señalaste, discúlpame. Dentro de ese concepto que vos señalás, ¿cómo encaja este planteo de Brasil, Bolsonaro, de Uruguay, Lacalle, donde quieren, digamos, hacer algo diferente a lo que hoy se hace en el Mercosur?
A ver, lo que pasa es que el Mercosur está caído. El Mercosur habría que fortalecerlo y justamente integrarlo a toda la región de México para abajo sería una manera de hacerlo. Y a veces, sí hay a veces diferencias políticas, pero yo considero que un proceso de integración tiene que ir más allá de los gobiernos de turno, ¿no es cierto? Las economías argentina, brasileña, uruguaya se van complementando, se van integrando, y es cierto que a veces hay reclamos de ellos por el tema del arancel externo común, si conviene o no hacer una zona de libre comercio con la Unión Europea. O sea, lo que pasa es que se ha desatendido el Mercosur. Nosotros en ese sentido hemos tenido una política errática permanente en el sector externo de nuestra economía, en nuestra política exterior. Fíjate que si nos retrotraemos desde el origen del Mercosur, fue desde la época de Alfonsín, cuando Alfonsín y Sarney dieron los pasos iniciales, y luego se firma el Tratado de Asunción con Menem, con lo que parecía que se fortalecía la región. Sin embargo, Menem termina su gobierno dando la espalda al Mercosur y apuntando a los Estados Unidos, ¿no es cierto? Y las relaciones carnales con Estados Unidos. Luego, del 2013 en adelante, se apuesta nuevamente a la región. Se apuesta, o sea, fíjate la política errática de la Argentina, se apuesta a la región. Pero luego terminamos y comienza el gobierno de Macri, que da la espalda al Mercosur y quiere pertenecer a la Alianza del Pacífico, ¿no es cierto? Entonces, y termina queriendo firmar una zona de libre comercio con la Unión Europea, que si uno toma, o sea, ideologías aparte, si uno toma la practicidad en esto, ¿no es cierto? Vemos que aquellos países que han firmado zona de libre comercio con la Unión Europea pasaron a tener balanza comercial negativa. Entonces, no es que de pronto se nos abre un mercado de 500 millones de habitantes, no, porque ellos tienen autoabastecimiento en materia agrícola y tienen toda su política agrícola común subsidiada. Recordemos que lo que va a pasar cuando nosotros bajemos los aranceles, se van a llenar nuevamente nuestras góndolas de vinos europeos, quesos, hasta productos lácteos europeos, agua europea. Entonces nosotros no somos más competitivos que Alemania, que Francia. O sea, hay que tener cuidado con eso. Hay estudios que muestran que los países que firmaron zona de libre comercio con la Unión Europea pasaron a tener, incrementaron sus exportaciones, pero incrementaron muchísimo más sus importaciones y pasaron a tener balanza negativa. Entonces, eso llevaría a que nuestra incipiente industria se destruiría. O sea, seamos prácticos, ¿no es cierto? Y Argentina ha sido errática en su política de comercio exterior. Sí, vos señalaste algo que es muy importante, que es el tema del Pacífico, el Asia-Pacífico. Entonces Argentina lo que tiene que hacer es buscar la concreción de corredores bioceánicos para permitir la salida de productos argentinos vía Chile al Pacífico. No depender solamente, por ejemplo, del Cristo Redentor, ¿no es cierto? Hay estudios de factibilidad para llevar a cabo corredores bioceánicos del norpatagónico y otros arriba del Cristo Redentor, para permitir un flujo permanente de mercaderías regionales, argentinas, vía Chile al Pacífico. Eso sería interesante. Vos sabés que José Ignacio de Mendiguren, que es el presidente del Vice, banco en el cual yo soy director, siempre relata una tarea que él hizo en su tiempo de ministro de la Producción en el gobierno de Dualde, yendo conjuntamente, yo algo señalé hace un ratito, yendo conjuntamente con el ministro de la Producción de Brasil a China para realizar un planteo comercial de conjunto, que no es lo mismo la Argentina sola, o que no es lo mismo una Argentina media peleada o Brasil medio peleado, Uruguay medio peleado en el Mercosur. ¿Es un camino correcto este? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, 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 es un camino correcto y que habría que volver a hacerlo. Desde ya que sí, no es lo mismo el impacto que tiene un país aislado cuando va al exterior que el bloque, ¿no es cierto? Desde ya que sí. Y el Mercosur es atractivo. Imagínate si el Mercosur se ampliara a toda Latinoamérica. Se ampliara a toda Latinoamérica. Fuera de México para abajo. Desde ya es atractivo
para las inversiones y las posibilidades de negocio con China. China tiene la ventaja de que no solamente quiere hacer inversiones de capital en todos nuestros países, sino que también ellos vienen con el plan de financiamiento propio. A veces uno no tiene que estar buscando otra financiación. Con China se podría trabajar, por ejemplo, en lograr nuevamente una red ferroviaria que integre a toda la Argentina. Ahí estamos en deuda, ¿no es cierto? Se requiere... La Argentina es un país extenso, llano. ¿Cómo puede ser que las mercaderías las estemos transportando en camiones? Es criminal eso. El camión es apto hasta 400 kilómetros, 500 como máximo, luego es antieconómico, totalmente antieconómico. Entonces habría que llevar a cabo un programa que permitiera integrar a todo el país con una red ferroviaria. Y no hablo de tren bala, hablo de un ferrocarril que permita integrar, que permita llevar la producción de las economías regionales al exterior. Si no te encontrás con que traes un contenedor de China a Buenos Aires y de Buenos Aires lo mandás en camión a la Patagonia y te sale más caro. Así es. Che, vamos a hacer nuestro último corte, vamos al último bloque, y allí vamos a hablar de algunos temas que son muy puntuales de la Argentina, relacionados con su comercio exterior. Adelante. Gabriel, ¿no sabés que la Argentina tiene una característica que es un hecho positivo que hay que incrementarlo, que se vincula con lo que se señala como producción primaria? Yo esto no lo acepto porque producción primaria en mi concepto no existe más. En un pedacito de carne o en un grano de trigo o de soja existe toda una tecnología, una biotecnología, un acompañamiento industrial de altísima significación, si no es cuestión de ir a un campo y ver cómo se produce, cómo se trabaja, que esto ya deja de eso. Lo que sí es cierto que ese producto del sector agropecuario puede tener un valor agregado mucho mayor que el que tiene de movida cuando llega el grano o cuando llega la carne. Y esto es lo que nos está faltando. ¿Qué observás vos? Porque claramente el sector agroindustrial, porque yo defino esto, agroindustrial, es el gran exportador, pero al mismo tiempo tiene algunos problemas vinculados con las retenciones, vinculados con las competencias, que no es así en Asia-Pacífico, pero sí, vos lo señalaste en Europa, por ejemplo. ¿Cómo debemos direccionarlo? Considero que para que esto se pueda llevar a cabo, hace falta una alianza estratégica conjunta entre el Estado, el sector productivo y las áreas del conocimiento. Es como que nos imaginamos un triángulo: el Estado, sector productivo y áreas del conocimiento. Si no se lleva esa alianza estratégica conjunta, vamos a estar de fracaso en fracaso. El Estado planificando a mediano y largo plazo y, como te decía antes, evitando justamente las políticas erráticas, ¿no es cierto? Vamos a ser un país que vamos a abastecer mercados del exterior, vamos a exportar, terminar con las dicotomías industria versus campo, exportación versus mercado interno, no, de ninguna manera. Exportación y mercado interno, pero para lo cual se requiere justamente de esa alianza entre el Estado, el sector productivo, que es el que le va a dar el contenido, ¿no es cierto? El Estado no tiene que exportar, ¿no? El que le va a dar el contenido es el sector productivo. Y todo esto vinculado a las áreas del conocimiento, que es a donde viene el futuro. Los países están invirtiendo en conocimiento, ¿cierto? El capital humano, el conocimiento. Entonces, esa alianza estratégica conjunta es imprescindible y la tienen no solamente, uno puede ver países europeos. Chile exporta más que la Argentina. Eso es inadmisible. Chile exporta más que la Argentina, ¿no es cierto? Y bueno, nadie va a discutir en Chile su modelo exportador, porque ellos, entre los minerales, el salmón, la fruta, el vino, eso no se discute. Pueden suceder diferentes gobiernos, pero hay justamente se lleva a cabo esa alianza estratégica conjunta. En Brasil también. El estado de San Pablo es el motor industrial y nadie lo va a discutir.
No es que cambian gobiernos y entonces llega uno y baja todos los aranceles y destruye la industria. No, ahí tenés la FIESPI, la Federación Industrial del Estado de San Pablo, poderosísima. No se discute eso, ¿no es cierto? Mientras que acá ya tenemos políticas erráticas. Por eso es imprescindible, como que fuera una política de Estado, ¿no? Una alianza estratégica conjunta. Estado, producción y áreas de conocimiento. Porque si bien es el sector productivo el que va a exportar, el que va a participar, va a competir en los mercados externos, pero ese sector productivo se asienta sobre realidades nacionales. Por lo tanto, para ganar competitividad, empresas y naciones deben elaborar alianzas y estrategias conjuntas. Eso es lo que yo considero que está faltando en nuestro país. Cuando vos hablas del Estado, ¿no? Estás haciendo una referencia a políticas de mediano y largo plazo sostenidas en el tiempo, en primer lugar. Exactamente. Y dentro de esas políticas de mediano y largo plazo aparece qué tipo de políticas, las políticas impositivas, con los acompañamientos a los sectores, sobre todo del interior de nuestro país, que tiene tantas diferencias, las políticas infraestructurales, y ahí aparece esto que vos señalabas de los trenes y del rol del transporte automotor, que tiene un nivel de costo muy grande, y aparece finalmente la política financiera, porque es muy difícil que un sector productivo pueda expandirse si no tiene un acompañamiento a mediano y largo plazo del sistema financiero con tasas de interés y plazo de amortización que se compadezcan con su característica. ¿Esto es posible? Sí, por eso es imprescindible, es que, a ver, el sector financiero, cada sector busca su lucro, ¿no es cierto? Entonces, si yo gano con la bicicleta financiera, no voy a destinar finanzas a la producción. Entonces, si cada uno busca y cuida su quinta, llamémoslo así, entonces se requiere ahí justamente el Estado que tiene que ser como un paraguas nacional que justamente lo que busque es el bien común. Y la manera de eso es, sí, a ver, a veces uno piensa que se gana competitividad solamente devaluando el tipo de cambio. No, hay que modificar toda la estructura logística que señalabas vos para ser más eficientes, más competitivos. Hay que ver el tema financiero desde ya, para que el sector financiero pueda apuntar a la producción, ¿no es cierto? Pero por sí solo no lo va a hacer. Por eso requiero de la alianza estratégica conjunta entre el Estado, el sector productivo y áreas de conocimiento. Lo mismo en materia fiscal, impositiva. A veces estamos administrando lo que está existente, cuando en verdad lo que hay que hacer es dar vuelta a todo y dar de nuevo, ¿no es cierto? Te doy un par de datos nomás. Vos fíjate, en el año 2011, Argentina exportaba 82.000 millones de dólares. 2011. Y teníamos 9.000 millones de dólares, casi 10.000, de superávit, de favor nuestro, entre Expo y Impo. Pues exportamos 82.000 millones de dólares. Ahora estamos exportando 62.000, o sea, 20.000 millones de dólares menos. O sea, algo está pasando, estamos mal, ¿no es cierto? Hay que apostar al sector externo porque, a ver, la exportación es comercio. El comercio es producción. Si yo comercializo es porque tengo una producción detrás mío, ¿no es cierto? Que me permite comercializar. La exportación es comercio, el comercio es producción, ergo, la exportación es producción. Y es el método genuino de obtención de divisas, tan necesarios para hacer frente a los compromisos externos, como también para poder abastecernos de todo aquello que aquí no producimos. Entonces, creo que habría que apostar allí, pero no en desmedro del mercado interno. Y para poder hacerlo hay que llevar a cabo políticas que tengan continuidad e incrementar la producción. Yo he escuchado más de una vez, te he escuchado que decís que somos un país subutilizado. Es cierto. Entonces hay que incrementar la producción para que no tengamos esta dicotomía de que si exporto me aumentan los precios en el mercado interno, no tengo para abastecer el mercado interno. Eso está mal. Entonces hay un error allí. El tema es que tengo que aumentar la producción para poder exportar y sin desatender el mercado interno. Pero Está reitero, bien. la exportación es el método genuino para obtención de divisas. Sobre eso hay que trabajar. Lo que está absolutamente claro después de escucharte y después de los análisis que estamos haciendo es que la producción, la generación de riqueza, el empleo
y por sobre todas esas cosas, los procesos educativos, esto que vos hablabas del conocimiento, son centrales en una acción de gobierno sostenida en el tiempo y que perdure por arriba de la pertenencia a algún partido determinado. Esto está así, está claro para mí, y cuando la Argentina lo logre, yo creo que salimos adelante. Totalmente, totalmente de acuerdo. Deberían ser políticas de Estado. Así es. Gabriel, muchísimas gracias, realmente muchísimas gracias, ha sido una charla muy interesante, y bueno, nada, decirle a nuestros televidentes que nos veremos el viernes que viene. Y a vos, muchísimas gracias. Gracias a vos.